La noche en que el mundo de Vivian Ashford se derrumbó, no llegó con gritos ni portazos. Llegó con el frío clic de un bolígrafo Montblanc. Preston Ashford, el hombre al que había amado durante 4 años, deslizó una pila de documentos por la mesa de mármol. El olor a tinta fresca aún se aferraba a ellos, el olor de la traición. Ni siquiera miró su vientre, donde sus hijos crecían sin cesar bajo el fino tejido de su jersey. Con un traje de Tom Ford y el pelo perfectamente peinado con gomina, parecía un magnate inmobiliario cerrando un trato millonario, no un marido poniendo fin a su matrimonio. «Me voy, Vivian», dijo con voz monótona, como si lo hubiera ensayado 100 veces. «Bianca y yo nos mudamos a Miami. Es mejor así, mejor para él, mejor para su imperio en expansión, mejor para la modelo pelirroja de 24 años que le hacía sentir poderoso». Vivian sintió que la habitación se inclinaba. El suelo parecía deslizarse bajo sus pies. Era como si todo Manhattan acabara de estremecerse. «Estaba embarazada, Preston», susurró con voz temblorosa. Ni siquiera parpadeó. «Pues ocúpate de ello». «Oh no, ya no es mi problema». Su respiración se rompió como el cristal. El hombre que solía besarle la frente cada noche ahora ni siquiera se molestaba en mirarla a los ojos. El hombre que una vez la abrazó cuando le dolía el corazón, ahora miraba su reloj PC Philippe, impaciente por marcharse. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, el ático se sumió en el silencio. Solo quedaba el sonido de los latidos de su corazón, inestables, irregulares, presas del pánico. Se aferró al borde de la mesa, luchando contra el mareo que le subía por el pecho. Estrés, conmoción, miedo. Todo se agolpaba en su interior hasta impedirle respirar. Su médico le había advertido. Su corazón no podía soportar conmociones como esta. Se tambaleó hacia la puerta, desesperada por respirar, desesperada por cualquier cosa que no fuera este vacío sofocante. Afuera, en la Quinta Avenida, las luces se difuminaban. La ciudad daba vueltas. Su visión se nubló. Pasaron unos pasos. Nadie se detuvo. Sus rodillas se doblaron justo delante del Hotel Plaza. Y justo antes de caer al suelo, unas manos fuertes la sujetaron. Unos fríos ojos gris acero la miraban, con aroma a madera de cedro y noche de invierno. No sabía quién era ese hombre. No conocía el nombre de Marcus Kensington, el nombre que hacía que todo el mundo subterráneo de Nueva York se inclinara. No sabía que el jefe mafioso más poderoso de la costa este estaba a punto de cambiar su destino por completo. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte este video con cualquiera que le gusten las historias profundamente emotivas. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte la siguiente parte. Marcus Kensington no estaba acostumbrado a dudar. En los 20 años que llevaba gobernando el mundo del hampa de Nueva York, daba órdenes sin dar explicaciones y actuaba sin dudar. Pero esa noche, con esa mujer desconocida inmóvil en sus brazos, algo le hizo detenerse. Era aterradoramente delgada, demacrada y pálida. Su piel estaba fría como la nieve de diciembre. Podía sentir los latidos de su corazón a través del fino tejido de su jersey, débiles e irregulares, como los de un pájaro a punto de romper sus alas. Víctor Bulov, el leal guardaespaldas de Marcus durante 15 años, se apresuró a acercarse a él. El rostro del ruso se tensó al ver la escena. «Jefe, tenemos una reunión con la familia de Chicago en 40 minutos». Marcus no respondió. Levantó a Vivian, con un brazo sujetándole la espalda y el otro bajo sus rodillas. No pesaba casi nada, como si la vida le hubiera vaciado de todo hace mucho tiempo. «Prepara el coche», ordenó Marcus, con un tono de voz que no admitía réplica. «Al monte Sinaí, al ala privada». Víctor abrió la boca, dispuesto a decir algo sobre la reunión, sobre la espera del jefe de Chicago, sobre los millones de dólares que pendían sobre la mesa de negociaciones. Pero una mirada de Marcus lo calló. El brillante Mercedes Maybach negro se deslizó hasta la acera como una bestia de caza. Marcus se subió, sin soltar a Vivian, a la que seguía sujetando con fuerza contra él. Ella dejó escapar un leve gemido, apoyando la cabeza en su pecho, con los dedos agarrándose instintivamente a la solapa de su chaqueta, como si fuera lo único que le quedaba. «Arranca», le dijo Marcus al conductor. El coche se adentró en la noche. Las luces de Manhattan se difuminaban a través de las ventanillas. Marcus miró el rostro de la mujer desconocida,
Las lágrimas aún se aferraban a sus mejillas, endureciéndose por el frío. Sus labios estaban azulados, su respiración era superficial y rápida. Su teléfono no dejaba de vibrar. Víctor, Chicago. Llamadas urgentes del imperio. Corrió. Marcus apagó el teléfono. Jefe. Víctor se sentó en el asiento delantero y se giró. La preocupación se reflejaba en su rostro. La familia de Chicago no estará contenta. Han volado desde... Posponlo. Marcus interrumpió con voz fría como el acero. Todo. Posponlo todo. Víctor se quedó en silencio. En 15 años al servicio de Marcus Kensington, nunca había visto a su jefe cancelar una reunión por nadie. Incluso cuando murió la madre de Marcus, se presentó a tiempo en la mesa de negociaciones. Pero esa noche, por una desconocida que se había desmayado en la acera, Marcus Kensington estaba dejando de lado todo su imperio. El monte Sinaí se alzaba en la oscuridad. El ala privada a la que se refería Marcus no aparecía en ningún mapa. Era para personas cuya identidad era secreta y cuyas vidas podían comprarse con dinero. Los médicos salieron corriendo en cuanto el coche se detuvo. No preguntaron el nombre de la paciente. No preguntaron quién era Marcus para ella. Simplemente trabajaron rápido, con profesionalidad y en silencio. Vivian fue colocada en una camilla y llevada a la sala de urgencias. Marcus siguió con sus largas zancadas, pasando por delante de las enfermeras que intentaban bloquearle el paso. Señor, no puede. Sí que puedo. Marcus no aminoró el paso, y me quedaré aquí hasta que se estabilice. Las puertas de la sala de urgencias se cerraron. Marcus se quedó fuera, mirando a través de la pequeña ventana. Los médicos estaban trabajando. Las máquinas pitaban. Le habían puesto una vía intravenosa en el brazo a Vivian. Víctor se quedó a su lado, observando en silencio a su jefe. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja. Marcus no respondió, porque él tampoco lo sabía. Solo sabía una cosa. Sus ojos, en el breve instante antes de desmayarse, reflejaban un dolor que él reconocía. El dolor de la traición, el dolor del abandono, el mismo dolor que él había soportado durante 8 años. Y por alguna razón que aún no podía explicar, Marcus Kensington decidió que esa noche no iba a dejar sola a esa mujer. A las 2 de la madrugada, el pasillo del hospital estaba tan vacío como un cementerio. Marcus se sentó en una silla de plástico duro, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos grises fijos en las puertas de la sala de urgencias. Víctor estaba a unos pasos, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en ruso, en voz baja y con urgencia. Órdenes breves, preguntas afiladas como cuchillas. La red de inteligencia de la organización funcionaba a pleno rendimiento. 10 minutos más tarde, Víctor terminó la llamada. Su rostro se había vuelto extrañamente pálido. Jefe. Marcus levantó la vista. Supo inmediatamente que algo iba mal. Víctor Volkov era el tipo de hombre que había sido testigo de los peores horrores del inframundo sin que su expresión se alterara lo más mínimo. Pero en ese momento había algo en sus dos ojos que parecía inquietud. He descubierto quién es. Marcus se puso de pie, alto e imponente con su traje negro. Habla. Víctor tragó saliva. Se llama Vivian Ashford. Tiene 27 años. No tiene trabajo, ni bienes a su nombre, ni seguro médico. Marcus frunció el ceño. Ashford. El nombre resonó en su mente como una alarma. Lleva casada 4 años. Víctor continuó, ralentizando el tono de su voz como si sopesara cada palabra. Su marido es Preston Ashford. El mundo se detuvo. Marcus se quedó allí, inmóvil como una piedra. Ese nombre, el nombre que había grabado en su hueso durante 8 años, el nombre que había jurado no olvidar nunca hasta el día en que cerrara los ojos para siempre. Preston Ashford. El recuerdo le golpeó como un maremoto. Hace 8 años, Marcus tenía entonces 28 años y estaba construyendo su imperio a partir de las cenizas que su padre había dejado atrás. Preston Ashford era un socio comercial, un joven agente inmobiliario con una sonrisa encantadora y promesas que sabían dulces. Trabajaron juntos en un importante acuerdo, un proyecto que podía cambiar el equilibrio de poder en la costa este. Pero Preston tenía sus propios cálculos. Vendió información a un rival. Filtró el itinerario de viaje de Marcus a personas que querían verlo muerto. Preparó la trampa a la perfección y luego se marchó a salvo con millones en el bolsillo. Y Daniel, el hermano de 22 años de Marcus, que casualmente estaba allí en ese envío nocturno, pagó con su vida. Marcus aún lo recordaba con brutal claridad.
los disparos rasgando la oscuridad, el hedor de la pólvora y la sangre. Daniel tendido sobre el frío cemento, con los ojos aún abiertos, la boca aún intentando pronunciar el nombre de Marcus. Marcus abrazó a su hermano y sintió cómo el calor lo abandonaba segundo a segundo. Daniel murió en sus brazos y Preston Ashford desapareció como si nunca hubiera existido. Marcus lo había buscado durante 8 años. Preston cambió de sector y pasó los últimos 7 años construyendo su imperio en Europa para mantenerse fuera del radar de Marcus. Solo regresó a Manhattan hace 6 meses, escondiéndose tras una fachada legal impecable como titán inmobiliario aclamado por la alta sociedad. Pero Marcus no lo olvidó. Marcus nunca olvidó. «Jefe», dijo Víctor en voz baja, devolviéndolo al presente. Marcus apretó el puño. Sus nudillos se pusieron blancos. La rabia corría por sus venas como lava volcánica, pero por fuera permaneció frío como el hielo. Eso era lo que hacía aterrador a Marcus Kensington. No explotaba. Lo quemaba todo en silencio. «Preston Ashford», repitió Marcus, con voz baja, como el gruñido de un depredador. «Y su mujer está ahí dentro». Víctor asintió. «Por lo que sé, Preston ha solicitado el divorcio esta noche. La ha dejado por una modelo llamada Bianca Moretti. Están de camino a Miami». Marcus miró a través de la pequeña ventana de la sala de urgencias. Viven yacía allí, pequeña y frágil entre máquinas y goteros. Una mujer a la que Preston había tirado como si fuera basura. Una mujer que llevaba en su vientre al hijo del hombre que había matado al hermano de Marcus. Un pensamiento se le pasó por la cabeza. Quizá esto era el destino. Quizá esta era la oportunidad que había estado esperando durante 8 años. «Averigua todo lo que puedas sobre Preston», dijo Marcus, con voz desprovista de emoción. «Sus activos, sus empresas, sus socios, su amante, todo lo que oculta. Quiero saber qué come, dónde duerme, cómo respira». Víctor asintió y se dio la vuelta. Víctor se detuvo. Marcus mantuvo la mirada fija en la habitación, pero su voz transmitía el juramento de la oscuridad. «Esta vez no se escapará». Una luz blanca se filtró a través de los párpados de Vivian. Percibió el olor a antiséptico antes de comprender dónde estaba. Le latía la cabeza como si la estuvieran partiendo con un martillo. Tenía la garganta irritada y le ardía. Sentía todo el cuerpo pesado, como si alguien le hubiera echado plomo en los huesos. Parpadeó una vez, 2 veces. El techo, de un blanco inmaculado, se fue enfocando poco a poco. Un pitido constante sonaba cerca de su oído. Tenía una vía intravenosa pegada con esparadrapo en el dorso de la mano. Un hospital. Estaba en un hospital. Los recuerdos la inundaron como una riada. Preston, los papeles del divorcio, Bianca, Miami. Que se las apañe. Ya no es mi problema. Vivian se incorporó de un salto, con el corazón acelerado y el pánico apretándole el pecho. Pero enseguida se dio cuenta de que no estaba sola. Había un hombre sentado en la silla junto a su cama. Era alto y tenía el pelo negro. Llevaba un traje oscuro arrugado, como si hubiera pasado allí toda la noche, y tenía los ojos grises y fríos como el acero fijos en ella. Vivian se echó hacia atrás y se golpeó la espalda con el cabecero. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca, aterrorizada. «¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando?». El hombre no se apresuró a responder. Se levantó lentamente, manteniendo la distancia como si no quisiera asustarla más. «Te desmayaste en la acera de la Quinta Avenida», dijo con voz baja y controlada. «Te traje aquí. Estás a salvo». «¿A salvo?». La palabra sonó como una broma amarga. Vivian ya no sabía lo que significaba «a salvo». La puerta se abrió. Entró una mujer de mediana edad con una bata blanca. Detrás de ella, una enfermera. Su rostro era serio, pero no desagradable. Tenía la compostura de alguien acostumbrado a los casos difíciles. «Señorita Ashford, soy la doctora Rachel Coleman», dijo, acercándose a la cama. «Ha sufrido un shock cardíaco grave. La hemos estabilizado, pero hay algunas cosas que debe saber». Vivian sintió que la sangre se le helaba. Lo sabía. Sabía que algo terrible estaba por suceder. La doctora Coleman la observó con atención. ¿Sabía que estaba embarazada? Vivian asintió débilmente. Lo sabía. Lo descubrí al final del primer trimestre, pero me daba demasiado miedo la reacción de Preston como para decírselo. Hasta hace poco. La doctora respiró lentamente. «Señorita Ashford, la ecografía muestra que no está esperando un bebé. Está esperando 3». La habitación se tambaleó.
Vivian estaba segura de que había oído mal. Tres. Tres bebés. Sí, trillizos. La doctora Coleman hizo una pausa, dándole tiempo para asimilarlo. Y con su problema cardíaco, este es un embarazo extremadamente peligroso. Vivian negó con la cabeza, y las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. No, eso no puede ser. No puedo. No puedo. Su cardiopatía congénita ya hace que un solo embarazo sea de alto riesgo, continuó la doctora, con delicadeza, pero sin poder ocultar su preocupación. Con tres, su corazón tendrá que trabajar mucho más de lo normal. Cualquier shock emocional podría ponerla a usted y a los bebés en peligro. Tres niños, tres pequeñas vidas creciendo dentro de ella. Y Preston, su padre, se había marchado sin siquiera mirar atrás. Vivian sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez en menos de 12 horas. No tenía hogar, ni dinero, ni seguro, ni a nadie. Y ahora tenía que afrontar sola el embarazo más peligroso de su vida. Un sollozo se le escapó de la garganta, entrecortado y desesperado. Se cubrió la cara con ambas manos, con los hombros temblando en oleadas. El dolor le atravesó el pecho, peor que el shock cardíaco que la había traído allí. Entonces sintió una mano cálida y firme sobre las suyas, con suave firmeza. Vivian levantó la vista entre lágrimas. El hombre desconocido estaba de pie junto a su cama, sosteniendo su mano. Sus ojos grises ya no eran fríos. Había algo en ellos que ella no reconocía, o más bien, algo que no se atrevía a creer. No estás sola, dijo él con voz baja y segura. Estoy aquí. Vivian lo miró fijamente, perdida en la tormenta que la estaba engullendo. ¿Por qué? Susurró con voz quebrada. ¿Por qué me estás ayudando? Ni siquiera sabes quién soy. Marcus Kensington la miró y en ese momento recordó a Daniel. Recordó la noche en que su hermano yacía en sus brazos y le hizo la misma pregunta antes de cerrar los ojos. ¿Por qué, hermano mayor? No respondió a Vivian. Solo apretó un poco más su mano y por primera vez en horas, Vivian sintió un frágil hilo de esperanza titilar en la oscuridad. Pasaron 3 días en el hospital, 3 días en los que Vivian yacía entre 4 paredes blancas, mirando al techo, preguntándose a dónde iría en cuanto saliera de allí. El ático ya no era su hogar. Preston había cambiado las cerraduras la misma noche que se marchó. Ella lo sabía porque una enfermera le había traído su teléfono y en la pantalla apareció un mensaje del edificio, frío y clínico. A petición del señor Ashford, su tarjeta de acceso ha sido desactivada. No tenía familia en Nueva York. Sus padres estaban en Ohio, viviendo de una pequeña pensión de jubilación. Ni siquiera podían permitirse los billetes de avión para visitarla, y mucho menos mantener a una hija embarazada de trillizos con una enfermedad cardíaca. Vivian miró por la ventana, donde Manhattan se extendía como un mar de luces, la ciudad de los sueños, la ciudad que la había aplastado sin piedad. Se oyó un suave golpe en la puerta. Marcus entró, todavía con su familiar traje negro, pero hoy llevaba un maletín de cuero. El Dr. Coleman dice que puede dar salida mañana por la mañana, dijo, dejando el maletín sobre la mesa. ¿A dónde va a ir? Era una pregunta sencilla, pero atravesó a Vivian como un cuchillo. No tenía respuesta, no tenía nada. Me encargaré yo misma, dijo, tratando de sonar firme, pero sin conseguirlo. Marcus la observó, sus ojos grises leyendo cada línea de su rostro. No señaló la obvia mentira. En cambio, abrió el maletín y sacó una carpeta con documentos. Tengo una oferta, dijo. Tengo una finca en Long Island, tranquila, segura, con mucho espacio y personal médico in situ. Puedes quedarte allí hasta que des a luz. Vivian parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Me estás invitando a vivir en tu casa? Sí. ¿Por qué? Ella negó con la cabeza, confundida y recelosa. No me conoces, yo no la conozco a usted. Ni siquiera sé a qué se dedica. Marcus no respondió a eso. Solo dijo, necesita un lugar seguro, yo se lo puedo proporcionar. La ira estalló dentro de Vivian, mezclada con vergüenza y orgullo herido. Lo había perdido todo, a su marido, su casa, su dinero, su dignidad, y ahora un desconocido le ofrecía caridad. No soy una mendiga, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. No necesito tu compasión. Marcus no se inmutó ante su rechazo. Acercó una silla y se sentó, a la altura de sus ojos, y bajó la voz de una forma que ella no esperaba. No es compasión, Vivian. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Al oírlo se quedó inmóvil. Te vi caer en esa acera,
continuó, con voz baja y pausada. Te vi sola entre miles de personas que pasaban por allí, y ninguna se detuvo. Me senté fuera de la sala de urgencias durante 6 horas, esperando a que el médico me dijera si estabas viva o no. A Vivian se le hizo un nudo en la garganta. Estás embarazada de trillizos, dijo Marcus. Tu corazón es débil. No tienes casa, ni dinero, ni nadie a tu lado, y me dices que te las arreglarás sola. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Se odiaba a sí misma por llorar delante de él. Odiaba su propia debilidad. No necesito que seas fuerte, dijo Marcus, con una voz extrañamente suave. Solo necesito que vivas. Tú y esos 3 bebés. Vivian lo estudió, buscando engaño, cálculo, cualquier cosa familiar, cualquier cosa que hubiera aprendido a esperar de Preston. Pero en esos ojos fríos y grises, solo vio algo que no se atrevía a creer. Sinceridad. Si acepto, susurró ella, te lo devolveré de alguna manera, algún día. Marcus asintió levemente. Está bien. Ella respiró temblorosamente y se rindió. De acuerdo, iré. Y mientras pronunciaba esas palabras, no tenía ni idea de que acababa de entrar en un mundo completamente diferente. Un mundo de oscuridad, poder y secretos mortales. El Mercedes Maybach giró hacia un largo camino que se perdía en la distancia. A ambos lados, pinos de color verde oscuro envueltos en la niebla matinal. Vivian se sentó en el asiento trasero, mirando a través del cristal, con los ojos cada vez más abiertos. Se había imaginado una gran casa, tal vez una villa de 2 pisos con un jardín de flores y una valla blanca, algo sacado de una película estadounidense que había visto una vez. Pero lo que se alzaba ante ella no era una villa, era una fortaleza, una enorme estructura de piedra y cristal se elevaba desde una extensa parcela de tierra frente al mar. Las líneas modernas se mezclaban con la severidad del viejo mundo, como si el lugar hubiera sido construido para los reyes de una nueva era. Viven contó al menos 12 cámaras de seguridad solo en la puerta principal. Hombres vestidos con trajes negros estaban repartidos por todo el terreno, con auriculares puestos y la mirada fija en todas direcciones. Victor le abrió la puerta del coche y le dijo, «Bienvenida a Long Island, señorita Ashford». Viven salió del coche con las piernas ligeramente temblorosas. El aire salado y frío le inundaba los pulmones y se sentía lamentablemente pequeña frente a tanta grandeza. Marcus la esperaba en la entrada principal. Hoy no llevaba traje, solo una camisa negra con las mangas remangadas. Sin embargo, la autoridad que desprendía era tan grande que la gente bajaba automáticamente la cabeza cuando pasaba. «Su habitación está en la 2ª planta», le dijo, acompañándola al interior. «Hay una enfermera de guardia las 24 horas del día. Si necesitas algo, solo tienes que decirlo». Viven lo siguió como en un sueño. El interior era aún más impresionante que el exterior. El techo era altísimo, con una lámpara de araña de cristal, suelos de mármol pulidos hasta brillar como un espejo, reflejando la luz. En las paredes colgaban cuadros que, sin duda, valían millones de dólares. Preston era rico, pero Preston no era tan rico. El dormitorio destinado a ella era tan grande como todo el apartamento en el que había vivido antes. Una cama king size vestida con sábanas blancas inmaculadas, un balcón con vistas al océano, un baño privado revestido de granito y un armario nuevo repleto de todo, desde camisones hasta abrigos de invierno. «He adivinado tu talla», dijo Marcus cuando la vio mirando el armario. «Si algo no te queda bien, alguien lo reemplazará inmediatamente». Viven no sabía qué decir, solo asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. El primer día transcurrió en silencio. Comió sola, durmió sola. Marcus desapareció en una habitación al final del pasillo y no volvió a aparecer hasta la noche. Cayó la noche. Viven no podía dormir. Se quedó tumbada mirando al techo, escuchando las olas lejanas, preguntándose qué hacía allí. Entonces oyó una voz, baja, fría, que resonaba desde el balcón de abajo. Viven se puso la bata y abrió la puerta en silencio. El pasillo estaba vacío. Avanzó sin hacer ruido por la alfombra, siguiendo la voz. Marcus estaba de pie en el balcón con un teléfono pegado a la oreja, de espaldas a ella, la luz de la luna bañando su alta figura como si la propia oscuridad lo hubiera esculpido. «No me importa quién sea». La voz de Marcus cortó la noche, afilada como una navaja. «Si vuelve a tocar mi envío, córtale la mano, las 2 manos».
Vivian se quedó paralizada. Y el traidor de Brooklyn, continuó Marcus, quiero que desaparezca por completo, sin dejar rastro. La sangre de Vivian se heló. Dio un paso atrás y luego otro, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Desaparecer, por completo, sin dejar rastro. Ese no era el lenguaje de un hombre de negocios. Era el lenguaje de un mundo que solo había visto en las películas policíacas. Corrió a su habitación, cerró la puerta, se pegó a la pared y respiró rápidamente. Marcus Kensington no era un hombre amable que la había salvado por casualidad. Era algo mucho más peligroso y ella acababa de entrar en su territorio. Vivian no pudo dormir en toda la noche. Se acurrucó en la cama, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Las palabras de Marcus resonaban en su cabeza como una melodía inquietante. Cortarle la mano, hacerlo desaparecer, limpiar. Vivía bajo el techo de un asesino. Pero cuando amaneció y la luz del sol entró por las ventanas, Vivian se enfrentó a una amarga verdad. No tenía ningún otro lugar a donde ir, nadie más a quien recurrir. Fuera quien fuera Marcus, hiciera lo que hiciera en la oscuridad, era el único que no la había abandonado. Bajó al salón alrededor del mediodía en busca de algo para comer. La habitación era enorme. Había una gran pantalla plana montada en la pared. Una empleada doméstica estaba limpiando, y cuando vio a Vivian, bajó la cabeza en señal de saludo y luego encendió la televisión para ella antes de marcharse. Un canal de noticias estaba retransmitiendo un evento de alfombra roja en Miami. Vivian estaba a punto de cambiar de canal cuando se quedó paralizada. Preston estaba allí, en medio de una tormenta de flashes, con un elegante smoking negro, el pelo perfectamente peinado con gomina, esa sonrisa encantadora en los labios, y a su lado estaba Bianca Moretti con un vestido rojo con una gran abertura, el pelo rojo como el fuego, aferrada a su brazo con afecto. Parecían la pareja perfecta, como si Vivian nunca hubiera existido. «Señor Ashford, ¿puede hablarnos de su matrimonio anterior?», preguntó un periodista. Presionado, su rostro se transformó en una expresión de tristeza cuidadosamente ensayada. «Fue una época difícil. Mi exmujer, Vivian, tiene problemas psicológicos. Intenté ayudarla, intenté permanecer a su lado, pero…» Se detuvo y negó con la cabeza, como si no pudiera soportar continuar. Bianca se inclinó hacia él, con la voz llena de falsa compasión. «Preston ha pasado por muchas cosas. No es estable y en ocasiones incluso tiene delirios. Esperamos que reciba la ayuda que necesita». El periodista asintió. «Hay rumores de que la señorita Ashford está embarazada». Preston se encogió de hombros y su expresión se volvió gélida. «No sé nada al respecto. Y, sinceramente, dado su estado mental, no estoy seguro de que la maternidad sea la decisión adecuada para ella». El mando a distancia se le resbaló a Vivian de la mano. No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada excepto mirar la pantalla como si estuviera mirando al infierno. Preston la estaba destruyendo ante los ojos de todo el mundo. La estaba convirtiendo en una loca, en una carga, en una mujer incapaz de ser madre. Y la gente le creía. Por supuesto que lo hacían. Preston Ashford, un exitoso hombre de negocios, guapo, encantador. ¿Y quién era ella? Una mujer sin nombre y sin voz. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Se derrumbó en el suelo, abrazándose el vientre, sollozando. 3 bebés en su interior. 3 vidas cuyo padre acababa de negar públicamente y de avergonzarla. Vivian. Una voz baja sonó detrás de ella. No se dio la vuelta. No quería que nadie la viera así, y mucho menos Marcus. Pero él estaba allí. Lo había visto todo. Marcus se acercó, cogió el mando a distancia y apagó la televisión. La pantalla se quedó en negro. Pero las palabras de Preston seguían flotando en el aire como humo venenoso. «Me está arruinando», susurró Vivian con voz quebrada. «Él tiene dinero, poder, los medios de comunicación, y yo no tengo nada». Marcus se agachó frente a ella. Sus ojos grises se clavaron en los de ella sin pestañear. «¿Me tienes a mí?». Vivian negó con la cabeza, sin dejar de llorar. «No lo entiendes. No puedes luchar contra Preston. Nadie puede». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Marcus, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar a su presa. «Vivian», dijo con voz grave, como un trueno lejano, «no sabes quién soy, no sabes lo que puedo hacer, pero te prometo una cosa». Se levantó y miró por la ventana, donde el océano se extendía sin fin.
Preston Ashford se arrepentirá de lo que te ha hecho y pagará por cada mentira que ha dicho hoy. Vivian lo miró, con el corazón acelerado. No sabía si creerle o temerle, quizás ambas cosas, pero en la tormenta que la envolvía, Marcus Kensington era el único ancla que le quedaba. Pasó una semana. Vivian se fue acostumbrando poco a poco al ritmo de vida de la finca. Comía a horas fijas, tomaba la medicación en la dosis adecuada y paseaba por el jardín cuando el tiempo lo permitía. Una enfermera le controlaba el corazón todos los días. El doctor Coleman venía 2 veces por semana. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Pero la pregunta sobre Marcus seguía atormentándola cada noche. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo podía decir cosas tan aterradoras sin que le temblara la voz? Vivian intentó apartar esos pensamientos. Se dijo a sí misma que no debía sentir curiosidad, que su seguridad y la de los 3 bebés eran más importantes que cualquier respuesta. Pero su instinto no le permitía apartar la mirada. Aquella tarde, Marcus estaba fuera. Victor tampoco estaba allí. La finca estaba extrañamente tranquila. Vivian deambulaba por el pasillo. Sus pies la llevaban a donde quiera que se posaran sus ojos. Se detuvo frente a la última habitación del primer piso, la habitación en la que nunca había visto entrar a nadie. La puerta era de roble macizo, diferente de las demás puertas de la casa. No tenía intención de entrar. De verdad que no. Pero cuando su mano tocó el pomo y este giró, sus piernas la llevaron al otro lado del umbral. Era un despacho, con un escritorio de nogal, estanterías que llegaban hasta el techo y una vitrina en la esquina. Vivian se quedó inmóvil. Dentro de la vitrina había armas, docenas de ellas, pistolas, rifles, el tipo de cosas que solo había visto en las películas de acción. Estaban ordenadas, pulidas, brillantes, como una colección de valor incalculable. Retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza. Su pie tropezó con algo. Una caja cayó, se abrió, y docenas de balas se derramaron por el suelo, tintineando al rodar y chocar entre sí. No deberías estar aquí. La voz detrás de ella casi hizo que Vivian se desmayara. Se dio la vuelta. Marcus estaba en la puerta, con el rostro impasible, pero sus ojos grises se habían oscurecido. Vivian temblaba, con la espalda pegada a la pared. ¿Quién eres?, susurró. ¿Quién eres tú en realidad? Marcus no respondió de inmediato. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Vivian sintió que el aire se espesaba, pesado y sofocante. ¿De verdad quieres saberlo?, preguntó, con voz baja y lenta. Vivian asintió, aunque su cuerpo le gritaba que huyera. Marcus se acercó a la ventana y se quedó mirando al mar. El silencio se prolongó tanto que Vivian pensó que tal vez no diría nada. Entonces empezó a hablar. Controlo la mayor parte de las operaciones clandestinas de la costa este, dijo con voz desprovista de emoción. Drogas, armas, apuestas, todo lo que puedas imaginar sobre el mundo criminal. Estoy involucrado en ello. Vivian sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La gente me llama de muchas maneras, continuó Marcus. El jefe Kensington, la sombra de Manhattan. No soy un buen hombre, Vivian. Nunca lo he sido. Ella quería correr, gritar, salir de allí en ese mismo instante, pero sus piernas no se movían. ¿Por qué me lo cuentas?, preguntó con voz temblorosa. Marcus se volvió para mirarla, y en ese momento, Vivian vio algo en sus ojos. No era frialdad, ni crueldad, sino dolor. Porque te mereces la verdad, dijo, y porque te debo una explicación. Se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó una fotografía. Se la entregó a Vivian. En la foto aparecían 2 jóvenes. Uno era Marcus, más joven, menos anguloso. El otro tenía los mismos ojos, pero más cálidos, y una sonrisa brillante y fácil. Mi hermano, dijo Marcus con voz ronca. Daniel, hace 8 años, murió en una emboscada. Le dispararon 3 veces. Yacía en mis brazos hasta que exhaló su último aliento. Vivian miró fijamente la foto, con el corazón encogido. El hombre que nos traicionó. El hombre que vendió información a nuestros enemigos. El hombre que indirectamente mató a Daniel. Marcus hizo una pausa, y sus ojos grises se iluminaron con un fuego oscuro. Era Preston Ashford. La foto se le escapó de los dedos a Vivian. No podía creerlo. Preston, su marido, el padre de los bebés que llevaba en su vientre. Un asesino. Por eso me salvaste, susurró, comprendiendo de repente. Para vengarse de Preston, Marcus la miró y no lo negó. Al principio, tal vez, pero ahora no es solo eso.
Vivian estaba allí, en una habitación llena de armas y municiones, frente a un jefe de la mafia que acababa de confesarlo todo. Sabía que debía huir, sabía que debía tener miedo, sabía que debía escapar, pero pensó en Preston, en sus mentiras, en la forma en que la había desechado como si fuera basura, y se dio cuenta de algo. Marcus Kensington podía ser un monstruo, pero Preston Ashford era peor, porque Preston llevaba la máscara de un ángel. Me quedo, dijo, con la voz temblorosa pero resuelta. No tengo ningún otro sitio a donde ir, y seas quien seas, tú no me has abandonado. Marcus la observó durante un largo rato, luego asintió con la cabeza. Eres más valiente de lo que crees, Vivian. Ella no sabía si era valentía, quizás solo era desesperación. Pero esa noche, tumbada en la cama, se dio cuenta de algo extraño. Ya no le tenía miedo a Marcus, le tenía más miedo a Preston. 3 días después del enfrentamiento en la oficina, todo entre Vivian y Marcus cambió de forma sutil. Se acabaron las preguntas sospechosas. No más miradas inquisitivas. Ella sabía quién era él. Él sabía que ella lo sabía. Y esa verdad, por oscura que fuera, extrañamente trajo consigo algo que se parecía casi a la confianza. Esa mañana, Vivian estaba sentada en la sala de estar leyendo cuando Victor entró. El rostro del ruso, normalmente inexpresivo, estaba tenso de una forma inusual. No la miró, solo dijo, «El jefe quiere verte». Luego se dio la vuelta y se marchó. Vivian siguió a Victor hasta la oficina de Marcus, la habitación donde había descubierto la colección de armas días atrás. Ahora entró con un estado de ánimo diferente, sin miedo, solo preparada para lo que fuera a suceder. Marcus estaba de pie junto al escritorio con un grueso expediente en las manos. Victor estaba a su lado, con el rostro impasible. «Siéntate, Vivian», dijo Marcus, con una voz más baja de lo habitual. Ella se sentó en la silla de cuero, con el vientre empezando a notarse bajo el jersey, y el corazón acelerándose, ya que su instinto le decía que algo iba mal. Marcus dejó el expediente sobre el escritorio, frente a ella. Victor había estado investigando a Preston durante las últimas 2 semanas. Lo hemos sacado del sistema de almacenamiento de la compañía de seguros con la que trabaja. Vivian bajó la mirada. Documentos legales repletos de letra pequeña y sellos rojos. Los cogió y empezó a leer, y la sangre de sus venas se convirtió poco a poco en hielo. Eran acuerdos de renuncia a la custodia, acuerdos de división de bienes, acuerdos de reconocimiento de problemas psicológicos. Todos ellos llevaban su firma. El documento tenía fecha de hace solo 2 semanas, poco después de que él descubriera el embarazo. «Yo no firmé esto», susurró Vivian con voz temblorosa. «Nunca había visto estos papeles en mi vida». «Lo sabemos», dijo Marcus. «La firma era falsa. Victor la había hecho examinar. Los trazos no coinciden con tus muestras de firma reales». Vivian lo estudió de nuevo. La firma se parecía a la suya, tanto que le daba náuseas, pero había algo que no encajaba. La inclinación era ligeramente diferente. El trazo final no se curvaba como debía. Había firmado su nombre miles de veces. Sabía que esa no era la suya. «Hace 6 meses», murmuró, tratando de recordar. «Preston y yo todavía estábamos bien entonces. Acabábamos de hacer un viaje a las Bahamas. Incluso me compró ese collar». Se detuvo al darse cuenta de algo horrible. «Lo estaba planeando desde entonces», susurró. «Antes de que me quedara embarazada. Antes incluso de que Bianca existiera». Marcus asintió con la cabeza. Sus ojos grises se oscurecieron. «Preston no te dejó por esa modelo. Decidió deshacerse de ti hace mucho tiempo. Bianca solo fue una excusa». Victor habló con tono tranquilo, como si leyera un informe. «Según nuestra investigación, Preston comenzó a mover activos bajo una subsidiaria hace 8 meses. Abrió una cuenta secreta en Suiza hace 10 meses. Conoció a Bianca Moretti por primera vez en un evento benéfico hace 5 meses. Un mes después de falsificar tu firma, Vivian se sintió mal, y no era por el embarazo. Era la verdad que se le cerraba alrededor del cuello. Todo lo que había creído que era real había sido una mentira. Los besos, las declaraciones, las noches en las que Preston la abrazaba y le decía que ella lo era todo para él. Todo había sido una actuación, y a sus espaldas, paso a paso, había estado preparándose para empujarla al abismo. «¿Pero por qué?», preguntó ella con la voz quebrada. «¿Qué hice mal? Yo lo amaba. Le di todo». Marcus la miró y por un momento
La frialdad de su rostro se suavizó. No hiciste nada malo, Vivian. Preston Ashford es un hombre que no puede amar a nadie más que a sí mismo. Se casó contigo porque le resultabas útil para su imagen. Y cuando decidió que ya no le servías, te desechó como se desecha un objeto viejo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Vivian. No se molestó en secárselas. Dejó que cayeran, llevándose consigo cualquier ilusión que aún le quedara sobre su matrimonio. Dormía a mi lado, susurró. Todas las noches, mientras tramaba destruirme, Marcus se acercaba y se ponía a su altura. No la tocaba. Simplemente estaba allí, firme y en silencio. Vivian, dijo él, con voz baja pero firme. Lo pagará, te lo prometo. Cada página falsificada, cada mentira, cada noche que fingió amarte. Lo pagará todo. Vivian miró a los ojos grises de Marcus y allí vio algo que Preston nunca había tenido. La verdad. 2 semanas después de descubrir los documentos falsificados, la vida de Vivian se acomodó al extraño ritmo de la finca de Long Island. Comía a horas fijas, descansaba adecuadamente y su embarazo había superado las 24 semanas. Los 3 bebés que llevaba dentro estaban sanos y daban fuertes patadas cada noche, como para recordar a su madre que seguían allí. Pero la paz nunca duraba. Esa tarde, Vivian estaba sentada en el jardín leyendo cuando una sirena resonó en el aire. Se puso de pie de un salto y el libro se le cayó al césped. Por todas partes, hombres vestidos con trajes negros corrían hacia la puerta principal, con las manos deslizándose dentro de sus chaquetas como si estuvieran agarrando algo. Victor apareció a su lado en un instante. «Entre ahora mismo, señorita Ashford. ¿Qué está pasando?» Victor no respondió. La tomó del codo, con suavidad pero con firmeza, y la condujo hacia la puerta trasera. Mientras Vivian se movía, miró por encima del hombro y lo vio. Un elegante Bentley negro se había detenido en la puerta, y el hombre que salió de él le hizo detener el corazón. Preston Ashford, allí de pie con un caro traje azul marino y gafas de sol que le ocultaban la mitad del rostro, tan perfecto y sereno como siempre, como si no acabara de abandonar a su esposa, como si no hubiera falsificado firmas para destruirla. «Sé que mi esposa está aquí», gritó Preston, con una voz que resonó por todo el jardín. «Sáquenla ahora mismo». Los guardias de Marcus le bloquearon el paso. Preston intentó abrirse paso, pero ellos se mantuvieron firmes como muros de acero que no se movían. Entonces se abrieron las puertas principales. Marcus Kensington salió al exterior. No se apresuró, no corrió. Cada paso era firme y medido, como el golpe del destino. La luz del sol de la tarde incidía en su rostro y acentuaba el gris de sus fríos ojos de acero. Preston vio a Marcus y en un primer momento se rió con desprecio. «¿Quién eres?», preguntó con voz llena de desdén. «¿El nuevo amante? Ha venido corriendo. Apenas he terminado de divorciarme de ella y ya he encontrado a otro hombre rico». Marcus no dijo nada. Siguió caminando hacia Preston y se detuvo a unos pasos de él. «Mira», continuó Preston con arrogancia y en voz alta, «no sé cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer, pero legalmente sigues siendo mi mujer, y los niños que lleva en su vientre son míos. Tengo derechos, Ashford». Una palabra. La voz de Marcus era baja y fría, y cortó a Preston en mitad de la frase. Preston se quedó paralizado, frunciendo el ceño. «Sabes mi nombre». Marcus dio un paso más hacia él. El ángulo de la luz cambió y una sombra cayó sobre su rostro de tal manera que Preston instintivamente dio un paso atrás. «8 años, Ashford», dijo Marcus, con una voz que parecía el gruñido de una bestia. «8 años he estado esperando este día». Preston parpadeó. Entrecerró los ojos, buscando en su memoria. Entonces, la sangre se le escapó del rostro en un instante. «Kensington», respiró, con la voz temblorosa. «Marcus Kensington. Por fin te acuerdas». Preston retrocedió de nuevo, y luego otra vez. Su confianza se desvaneció por completo, sustituida por un miedo primitivo y salvaje. Conocía ese nombre. Lo conocía demasiado bien. Hacía 8 años había traicionado a ese hombre. Había vendido información, cogido el dinero y desaparecido. Creía que había escapado. Creía que Marcus nunca lo encontraría. Se equivocaba. «Daniel», dijo Marcus, pronunciando el nombre como si fuera una sentencia. «Mi hermano, de 22 años, murió por 3 balazos la noche en que mis enemigos nos tendieron una emboscada. ¿Sabes quién les vendió la información?» Preston no respondió. Temblaba como una hoja,
Fuiste tú, Ashford. Marcus continuó acercándose. Mataste a mi hermano y ahora estás aquí, en mi territorio, exigiendo a tu exmujer como si tuvieras derecho a ello. Yo no lo sabía, balbuceó Preston. Fue un accidente. No quería decir silencio, una palabra, y Preston se quedó paralizado. Marcus se plantó delante de él, casi una cabeza más alto, totalmente dominante. Vivian Ashford está ahora bajo mi protección. Marcus dijo, cada palabra clara como si estuviera grabada en piedra. Los niños que lleva adentro también. 2. No se te permite acercarte a ellos, no se te permite contactar con ellos, no se te permite pronunciar sus nombres. Ella es mi mujer, ya no es nada para ti. Marcus se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro peligroso. Y si vuelves a tocarla, te haré lo que debería haberte hecho hace 8 años. Preston tragó saliva, con el rostro pálido como un cadáver. Vete, dijo Marcus, y recuerda esto, la guerra ha comenzado. Preston se dio la vuelta y corrió hacia su coche como si algo lo persiguiera. El Bentley rugió al arrancar y se alejó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando sobre la grava. Marcus se quedó allí mirando hasta que el coche desapareció tras la verja. Viven, que seguía en la puerta trasera, lo había visto todo, y entendió una cosa. Ya no le tenía miedo a Marcus Kensington. Temía por Preston, porque la furia de aquellos ojos grises no era algo que el dinero o el poder pudieran apagar. Solo podía calmarse con sangre. Habían pasado 8 semanas desde el día en que Preston se presentó en la verja de la finca. 8 semanas de frágil paz. Viven había entrado en la semana 32 de su embarazo. Su vientre estaba tenso como una pelota, pesado por las 3 pequeñas vidas que crecían día a día. El Dr. Coleman dijo que estaba muy bien, que los 3 bebés se desarrollaban con fuerza y que, si tenía suerte, podría llevarlos hasta la semana 36 o 37. Vivian empezó a creer que todo iría bien. Empezó a permitirse tener esperanza, pero el destino tenía otros planes. Esa noche, Vivian se despertó a las 2:00 de la madrugada. El dolor llegó sin previo aviso, como un cuchillo que le atravesaba el vientre. Abrió la boca para gritar, pero no le salió ningún sonido. Solo un jadeo ahogado y unas manos temblorosas que se aferraban a su estómago. No, todavía no. Era demasiado pronto. La segunda oleada la golpeó. Más fuerte, más profunda, como si algo la estuviera desgarrando por dentro. Vivian rodó fuera de la cama y cayó al suelo, y su grito finalmente se liberó. Las luces del pasillo se encendieron. Se oyeron pasos atronadores. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Marcus estaba en la puerta, y su rostro palideció cuando la vio en el suelo, con los brazos alrededor del vientre y el rostro retorcido por el dolor. «Vivian», corrió hacia ella en un instante, se arrodilló y la levantó. «¿Qué pasa?» «Dolor», jadeó ella con lágrimas en los ojos. «Me duele mucho, Marcus. Los bebés». No necesitó oír más. La cogió en brazos y corrió hacia el pasillo. Víctor ya estaba esperando junto a las escaleras, con el teléfono en la oreja, dando órdenes en ruso. El Mercedes Maybach estaba en marcha en cuanto llegaron a la entrada. «Mount C», ordenó Marcus, con voz fría como el hielo, pero Vivian podía sentir su corazón latiendo con fuerza bajo la camisa. «Avísales. Emergencia obstétrica. Trillizos en riesgo de parto prematuro». El coche se adentró en la noche. Manhattan se difuminaba a través de las ventanas. Vivian yacía en los brazos de Marcus mientras las contracciones llegaban en oleadas como una marea, cada una más fuerte que la anterior. Lloraba, rezaba. Agarró la mano de Marcus como si fuera el único hilo que la mantenía unida al mundo. «No dejes que mis bebés mueran», suplicó con la voz quebrada. «Por favor, no dejes que mis bebés mueran». «Nadie va a morir», dijo Marcus con voz firme como el hierro. «¿Me oyes? Nadie puede morir». El hospital los recibió como una imagen borrosa. Luces blancas y deslumbrantes, gritos, el traqueteo de una camilla sobre el suelo. Vivian fue trasladada a la camilla y llevada rápidamente por el pasillo, y solo pudo ver el rostro de Marcus un instante antes de que las puertas de urgencias se cerraran de golpe. El Dr. Coleman ya estaba allí. Miró fijamente el monitor, con expresión tensa. «El cuello uterino está dilatado 4 centímetros», dijo al equipo. «El feto B muestra signos de sufrimiento cardíaco. Preparen el quirófano inmediatamente».
Todo lo que vino después fue como una pesadilla. Las luces quirúrgicas cegadoras, las máquinas chirriando sin cesar, el fuerte olor a antiséptico en el aire. Vivian yacía en la mesa de operaciones, con el cuerpo entumecido desde el pecho hacia abajo, los ojos fijos en un techo tan blanco que parecía irreal. Oía hablar a los médicos, oía los instrumentos, pero no sentía nada. Entonces se oyó un llanto, pequeño, débil, pero inconfundible. A Vivian se le saltaron las lágrimas. Su bebé estaba llorando. Un segundo llanto, luego un tercero. 3 bebés, 3 pequeñas vidas vivas. Los 3 están estables, dijo la doctora Coleman, con alivio en su voz. Llévenlos a la UCIN inmediatamente. Vivian sonrió. Por primera vez en meses, sonrió de verdad. Sus bebés estaban vivos. Todo el sufrimiento había valido la pena, pero la alegría duró solo unos segundos. El monitor que estaba a su lado de repente gritó. La línea del latido del corazón en la pantalla se tambaleó violentamente y luego se colapsó en una sola línea recta. «¡Pérdida de ritmo!», gritó una enfermera. «La presión arterial está bajando. Tiene una hemorragia interna». La doctora Coleman se abalanzó al lado de Vivian, con el rostro pasando del alivio a la alarma. «Traed el desfibrilador. Administradle epinefrina. Ahora». El mundo de Vivian se oscureció. Ya no podía oír a sus bebés. No podía ver las luces del quirófano. Solo había oscuridad, frío infinito. Fuera del quirófano, Marcus estaba detrás del cristal, viéndolo todo. Vio a los médicos corriendo frenéticamente. Vio las palas presionadas contra el pecho de Vivian. Vio cómo su cuerpo se sacudía y luego se quedaba inmóvil. «¡La estamos perdiendo!», gritó alguien. Marcus se quedó allí con los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos, sangrando, y ni siquiera se dio cuenta. Por primera vez en 20 años, el jefe mafioso más poderoso de la costa este se sintió completamente impotente, y por primera vez desde la muerte de Daniel, rezó. 3 minutos, 180 segundos. Ese fue el tiempo que el corazón de Vivian estuvo parado. Las palas del desfibrilador golpearon su pecho por primera vez. No hubo respuesta. La segunda vez, la línea plana del monitor permaneció inalterable. La tercera vez, la doctora Coleman gritó instrucciones con el sudor golpeándole la frente. A su alrededor se oían los sonidos de las máquinas, los pasos apresurados, alguien susurrando una oración en voz baja. Entonces se oyó un pitido, débil, tembloroso, pero real. La línea de la pantalla comenzó a saltar. Arriba, abajo, arriba, abajo. Su corazón volvió a latir. «¡Ha vuelto!», gritó una enfermera. La doctora Coleman exhaló un suspiro tembloroso. «Estabilicen su presión arterial. Aplíquenle más sangre. Ha perdido demasiada». Fuera del quirófano, Marcus seguía allí de pie, como una estatua de piedra. Observó cómo los médicos comenzaban a recuperarse. Observó cómo el monitor se estabilizaba en un pulso regular. Observó a Vivian tumbada e inmóvil, pero con el pecho finalmente subiendo y bajando de nuevo. Abrió los puños. La sangre de la media luna que sus uñas habían tallado en sus palmas goteaba sobre el suelo. No se dio cuenta. Estaba viva. Vivian se despertó 12 horas más tarde. Tenía la garganta irritada. Todo su cuerpo le dolía como si la hubieran atropellado. Pero estaba viva. Los bebés fue la primera palabra que logró pronunciar. Su voz. Marcus estaba sentado junto a la cama. Sus ojos grises brillaban por la falta de sueño. La barba incipiente le ensombrecía la mandíbula. Su camisa estaba arrugada. Parecía un hombre completamente diferente al frío capo que ella había conocido. «Los 3 están sanos», dijo con voz baja y suave. «Están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Quieres verlos?». Vivian asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos incluso antes de verlos. Lo deseaba más que nada en el mundo. Marcus llamó a una enfermera. Levantaron a Vivian y la sentaron en una silla de ruedas y la llevaron por el pasillo blanco y austero. Marcus caminaba a su lado con una mano en el respaldo de la silla, como si temiera que ella desapareciera si no mantenía el contacto. La sala era cálida y tranquila, las luces eran suaves, y allí, dentro de 3 pequeñas cajas transparentes, estaban sus 3 angelitos. Vivian apoyó la mano en el cristal y miró al primer bebé, tan pequeño, tan rojo, con los ojos bien cerrados, el pecho subiendo con pequeñas respiraciones constantes. «Una niña», dijo la enfermera. 2,1 kilos sana.
Vivian se acercó a la segunda incubadora. Un niño, un poco más pequeño pero con el puño cerrado como un luchador. 2 kilos, continuó la enfermera. Sus pulmones están un poco débiles, pero está mejorando bien. La tercera incubadora, otra niña, la más pequeña de los tres. Pero cuando Vivian tocó el cristal, el bebé se movió como si pudiera sentir a su madre allí. 1,8 kilos. Necesita una vigilancia más estrecha. Pero es una luchadora, lloró Vivian. No por el dolor ni por el miedo, sino por algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. La felicidad. Sus hijos. 3 pequeñas vidas con las que Preston le había dicho que se ocupara. 3 vidas que casi había comprado con la suya propia. Estaban allí. Estaban vivos. Eran suyos. Las lágrimas le corrían por las mejillas y Vivian no intentó secárselas. No tenía fuerzas. Solo quería mirar. Seguir mirando. Mirar hasta estar segura de que no era un sueño. Entonces, una mano le acarició la mejilla, suave y cálida, secándole las lágrimas a medida que caían. Vivian se volvió. Marcus estaba allí, con sus ojos grises ya no fríos. En ellos había algo que nunca había visto antes en él: ternura, cariño y tal vez, solo tal vez, algo más profundo. «Lo has conseguido», dijo él, con voz baja, como un susurro. «Eres más fuerte que nadie que haya conocido jamás». Vivian lo miró. El jefe de la mafia, el asesino, la sombra de Manhattan, pero ahora mismo, de pie frente a 3 recién nacidos y una madre que había vuelto de entre los muertos. No era más que un hombre que no se había marchado. Ella le tomó la mano, débil pero segura. «Gracias», susurró ella por todo. Marcus no dijo nada, solo apretó más fuerte su mano, y en ese momento, dentro de una habitación llena de incubadoras y respiradores, algo entre ellos cambió para siempre. 2 semanas después de la operación, Vivian recibió el alta. Los 3 bebés aún tenían que permanecer en la UCI neonatal durante un tiempo, pero el Dr. Coleman dijo que mejoraban cada día. Vivian los visitaba todas las mañanas y todas las tardes, sentándose durante horas junto a las incubadoras, cantando canciones de cuna y susurrando a esas pequeñas vidas lo mucho que los quería su madre. Empezó a creer que la tormenta había pasado, que la vida por fin le sonreía, pero Preston Ashford nunca había aceptado la derrota. Esa mañana, Marcus entró en la sala de estar con un grueso sobre en la mano. Su rostro estaba más frío de lo habitual. Sus ojos grises se oscurecían como el cielo antes de una tormenta. «Vivian, tienes que ver esto», dijo Marcus, bajando el tono de voz una octava y dejando el sobre la mesa delante de Vivian. Ella lo abrió y la sangre de sus venas se heló. Era una demanda. Preston Ashford demandaba la custodia total. Adjuntaba docenas de páginas de documentos, informes médicos falsificados, declaraciones de testigos que ella nunca había conocido, y una evaluación psicológica que declaraba que Vivian Ashford tenía un trastorno límite de la personalidad, tendencias autodestructivas y no era apta para ser madre. Susurró Vivian. «Me está llamando loca». Le está diciendo al tribunal: «No merezco a mis propios hijos». Pero eso no era todo. La página siguiente era aún más espantosa. Preston acusaba a Vivian de vivir con un peligroso delincuente, de exponer a los niños a un entorno inseguro y de mantener una relación ilícita con un famoso jefe de la mafia. Adjuntó fotografías de Vivian y Marcus en el hospital de la finca. Incluso en el momento en que Marcus le secaba las lágrimas en la UCI neonatal, Marcus dijo que Preston los estaba observando, que alguien en el hospital trabajaba para él. Vivian dejó caer el expediente de sus manos, temblando tanto que no podía sostenerlo. Casi había muerto para traer a esos niños al mundo. Lo había cambiado todo, y ahora Preston quería robárselos. Ella dijo que no se lo permitiría. No podía hacer eso. Él la había abandonado. Le había dicho que se ocupara del embarazo. No tenía derecho. Pero basta, Vivian. Marcus la interrumpió con amargura. Preston tiene el dinero, los abogados y los medios de comunicación de su lado. Pero lo más importante es que tiene los documentos falsificados que tú firmaste sin saberlo hace 6 meses, convirtiendo tu propia firma en un arma contra ti. Vivian recordó los papeles que Preston le había dicho que firmara para la empresa, la forma en que le dijo que solo era un trámite. Ella le había creído, había firmado sin leer, y ahora esas firmas se estaban convirtiendo en el arma que la destruiría. Susurró que iba a perder a sus hijos, que si el tribunal le creía, los perdería. Marcus se arrodilló frente a ella,
Le tomó ambas manos y las apretó con fuerza. Le dijo que no perdería a sus hijos y que no permitiría que eso sucediera. Pero Vivian sabía que esta guerra no sería fácil. Preston lo tenía todo. ¿Y qué tenía ella? Un jefe de la mafia cuya identidad, si se revelaba, solo empeoraría el caso. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Vivian pensó en ignorarlo, pero las palabras en la pantalla la paralizaron. Decía que ella no era la primera víctima de Preston Ashford y que debía investigar a Meredith Collins. Lo leyó una y otra vez. Meredith Collins, un nombre que le resultaba completamente desconocido. Vivian llamó a Marcus, con las manos temblorosas. Marcus, mira esto. Alguien me acaba de enviar un mensaje. Marcus leyó el mensaje y entrecerró sus ojos grises. Luego sacó su propio teléfono y llamó a Victor, ordenándole que averiguara todo lo que pudiera sobre Meredith Collins. Todo lo relacionado con Preston Ashford. 2 horas más tarde, Victor regresó con un delgado expediente. Leyó que Meredith Collins tenía 32 años. Era una antigua abogada de un bufete de Boston y que, 6 años atrás, había sido la prometida de Preston Ashford. Vivian se quedó atónita. Preston había estado comprometido antes que con ella. Nunca le había dicho nada. Victor continuó diciendo que Meredith había desaparecido de Boston justo antes de la boda. Y Preston afirmaba que ella había huido debido a problemas psicológicos. Pero la investigación de Victor demostró que Meredith no había desaparecido. Preston la había destruido. Falsificó pruebas de que ella había malversado dinero de la empresa. Difundió rumores de que estaba mentalmente enferma. Ella perdió su trabajo, perdió su casa, lo perdió todo. Al final, tuvo que cambiarse el nombre y mudarse a Vermont para vivir escondida. Vivian escuchaba como si estuviera oyendo su propia historia. Preston le había hecho lo mismo a otra mujer 6 años atrás, y ahora estaba repitiéndolo con ella. Vivian preguntó, con la voz quebrada, si Meredith seguía viva. Victor asintió y dijo que sí, y que según la dirección que había encontrado, seguía en Vermont. Vivian miró a Marcus y sus ojos se iluminaron con la primera chispa de esperanza. Dijo que necesitaba conocerla, que Meredith Collins podría ser la única persona que pudiera ayudarla. Vivian estaba haciendo las maletas para el viaje a Vermont cuando sonó el timbre de la puerta. Miró por la ventana y vio a los guardias rodeando un taxi. Alguien estaba intentando entrar en la finca. Marcus salió, seguido de cerca por Victor. Vivian bajó las escaleras, curiosa e inquieta. La persona que salió del taxi la dejó completamente paralizada. Bianca Moretti, la modelo pelirroja, no se parecía en nada a la imagen arrogante que había mostrado en la alfombra roja de Miami unos meses antes. Tenía el pelo enredado, los ojos hinchados por el llanto, los labios agrietados, y en la mejilla izquierda un gran moratón se veía claramente bajo el maquillaje corrido. «Por favor, déjenme entrar», dijo Bianca con voz temblorosa. «Necesito hablar con Vivian. Por favor». Los guardias miraron a Marcus en busca de órdenes. Marcus miró a Bianca con ojos fríos como el hielo. «Eres la amante de Preston», dijo. «¿Por qué debería dejarte entrar en mi casa?», articuló Bianca entre sollozos. «Si no voy a verte, Preston me matará. Me matará igual que iba a matar a Vivian». Vivian se acercó a la puerta. Miró a la mujer que le había quitado a su marido, la mujer que había sonreído triunfalmente en la alfombra roja de Miami, la mujer que la había tachado de inestable delante de millones de personas. La ira se apoderó del pecho de Vivian, pero entonces vio el moratón en la mejilla de Bianca, vio el miedo en sus ojos, vio cómo temblaba como un pájaro herido. «Déjala entrar», dijo Vivian. Marcus se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. «Vivian, déjala entrar». Vivian repitió, «Quiero oír lo que tiene que decir». Hicieron pasar a Bianca al salón. Se sentó en el sofá, encogida, como si quisiera desaparecer. Vivian se sentó frente a ella, manteniendo la distancia, pero sin apartar la mirada de la mujer que tenía delante. «Habla», dijo Vivian con frialdad. «¿Por qué estás aquí?» Bianca respiró temblorosamente. «Preston no es quien yo creí», comenzó, con la voz quebrada. «Al principio era perfecto, refinado, generoso, decía cosas bonitas. Pero después de mudarme con él, todo cambió. Se detuvo y se tocó el moratón de la mejilla. «Me pegó», susurró Bianca. «La primera vez fue hace 2 meses. Dije algo inapropiado en una fiesta. Esperó a que llegáramos a casa y entonces me abofeteó. Me abofeteó y me miró a los ojos», susurró Bianca. Me dijo, «Esto es culpa tuya, Bianca, y que Dios me ayude».
Yo le creí. Vivian escuchó con el corazón encogido. Preston nunca la había golpeado, pero la había destruido de otras maneras. Con frialdad, con control, con mentiras tan dulces como la miel. Luego me golpeaba más a menudo. Bianca continuó. Cada vez que se enfadaba, cada vez que bebía, cada vez que se sentía fuera de control, te culpaba a ti. Decía que intentabas arruinarlo. Decía que tenía que luchar para recuperar su honor. Bianca abrió su bolso y sacó una pequeña memoria USB. Encontré esto en su caja fuerte. Bianca dijo que él cree que yo no sé el código, pero lo observé. Marcus se adelantó y tomó la memoria. ¿Qué hay en ella? Todo, dijo Bianca. Documentos falsificados, contratos fraudulentos, correos electrónicos con su abogado sobre cómo destruir a Viven. Y se detuvo, tragando saliva con dificultad, un plan detallado para obtener la custodia y luego enviar a los niños a un hogar de acogida. Viven se sintió mal. Él no quiere criarlos, solo quiere alejarlos de mí. Bianca asintió, con lágrimas brotando de nuevo. Una cosa más, susurró, llevándose la mano al vientre. Estoy embarazada, de 8 semanas. La habitación quedó en silencio. Viven miró a Bianca, a la mano temblorosa sobre su vientre, y lo entendió. Entendió por qué Bianca estaba allí, no por remordimientos, sino por miedo. Porque Bianca se había dado cuenta de que estaba a punto de convertirse en la próxima víctima. ¿Sabes lo que te hará cuando descubra que estás embarazada?, dijo Vivian lentamente. Bianca se derrumbó, sollozando. Me obligará a abortar o me hará lo mismo que te hizo a ti. No tengo a nadie. No sé a dónde ir. Solo sé que tú eres la única persona que entiende quién es realmente Preston. Vivian se levantó y se acercó a Bianca. Miró a la mujer que una vez había sido su enemiga. Podría echarla. Podía dejar que se las arreglara sola. Podía vengarse de todo lo que Bianca había ayudado a causar. Pero Vivian no lo hizo. Se sentó junto a Bianca y le puso una mano en el hombro. Te quedarás aquí, dijo Vivian, con una voz más suave de lo que esperaba, y me ayudarás a meter a Preston en la cárcel. Bianca levantó la vista, con los ojos rojos y muy abiertos por la sorpresa y la gratitud. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. Después de todo lo que hice, Vivian la miró a los ojos y en ese momento no vio a la mujer que le había robado a su marido. Vio a otra mujer a la que Preston había engañado y destrozado. Porque ambas somos víctimas del mismo hombre malvado, dijo Vivian, y las víctimas tienen que protegerse unas a otras. Esa noche, Marcus se sentó en la oficina y abrió el USB que Bianca había traído. Víctor estaba a su lado, con el rostro tenso por la tensión. Vivian se sentó en el sofá en la esquina de la habitación, con ambas manos apretadas y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La pantalla del ordenador se iluminó. Aparecieron cientos de archivos, documentos, contratos, correos electrónicos, imágenes, grabaciones de audio, todo ordenado cuidadosamente en carpetas, como si Preston guardara una colección de sus propios delitos. Marcus abrió la primera carpeta y encontró correos electrónicos entre Preston y su abogado en los que discutían cómo privar a Viven de todos sus derechos legales. La segunda carpeta contenía documentos con firmas falsificadas que Víctor había descubierto anteriormente. La tercera carpeta estaba llena de fotografías secretas de Vivian, en las que se seguía cada uno de sus pasos durante meses, pero la última carpeta fue la que dejó helada a toda la sala. El nombre de la carpeta era Plan de Respaldo. Marcus hizo clic en ella. Apareció un archivo PDF. Leyó el título y apretó el puño hasta que las uñas se le clavaron profundamente en la palma de la mano. Formulario de consentimiento médico de emergencia. Viven se acercó a Marcus y miró la pantalla, y la sangre de sus venas se heló. Era un documento legal con su firma falsificada, en el que se declaraba que, si sufría una complicación médica grave y no podía tomar decisiones, Preston Ashford, como su marido legal, tendría plena autoridad para decidir el destino de los fetos, incluido el derecho a interrumpir el embarazo si fuera necesario. Vivian lo leyó una y otra vez, incapaz de creer lo que estaba viendo. Él quería matar a mis bebés, susurró con la voz quebrada. Si yo hubiera muerto en la mesa de operaciones, él habría tenido derecho a ordenar a los médicos que se ocuparan de los fetos. Recordó la noche en que dio a luz. Su corazón se había detenido durante 3 minutos. 3 minutos que, si se hubieran alargado un poco más, le habrían dado a Preston el poder de entrar en el quirófano y exigir que se hiciera lo que él quisiera con los 3 niños.
Vivian sintió náuseas y tuvo que agarrarse al borde del escritorio para no desmayarse. Nunca quiso que vivieran, dijo, con lágrimas en los ojos. Desde el principio. Lo planeó para que, si yo no me ocupaba del embarazo, lo hiciera él mismo. Marcus no dijo nada. Se quedó allí sentado, mirando la pantalla, con el rostro tallado en piedra. Pero bajo esa fría coraza, su furia hervía como lava volcánica. Entonces se puso de pie. El movimiento fue tan repentino, tan violento, que la silla se deslizó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Victor retrocedió por instinto. Vivian se estremeció. Marcus se acercó a la ventana y apoyó las manos contra el cristal, dándoles la espalda. Tenía los hombros rígidos, respiraba con dificultad. Toda la habitación parecía comprimirse bajo el peso de su ira. Victor dijo en voz baja, con cuidado: «Jefe». Marcus no respondió. Se quedó allí de pie, mirando hacia la oscuridad, y Vivian pudo ver su reflejo en la ventana. Sus ojos grises se volvieron negros. Apretó la mandíbula con fuerza. Su rostro ya no era el de un hombre de negocios, ni siquiera el de un jefe de la mafia, sino el de un hombre dispuesto a matar. 8 años, dijo Marcus, con una voz grave como un gruñido del infierno. 8 años me dije a mí mismo que esperaría el momento adecuado, que me vengaría con calculada frialdad, que no dejaría que las emociones me dominaran. Se giró y fijó sus ojos ennegrecidos en Vivian. Pero él quería matar a tus hijos, dijo. Cada palabra era como una marca de fuego. Quería matar a bebés inocentes, como mató a Daniel. Vivian no se atrevía a respirar. Marcus se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó una pistola. Comprobó el cargador con un movimiento suave y preciso, como si lo hubiera hecho miles de veces. Vivian dijo su nombre, temblando, y le pidió que no lo hiciera. Él se detuvo y la miró. «Tiene que morir», dijo con voz vacía de emoción. Esa noche, Vivian se levantó y se colocó delante de él, bloqueándole el paso. «No», dijo con firmeza, a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Así no. Si lo matas, irás a la cárcel. Mis hijos te perderán. Yo te perderé». Se detuvo al oír lo que acababa de decir. «¿Perderte?», y se preguntó cuándo había empezado a considerar a Marcus como parte de su vida. Marcus la miró fijamente, con los ojos aún oscuros, pero algo en él vacilaba. «Se merece morir», dijo. «Se merece ser destruido», respondió Vivian. «Perderlo todo, ver cómo el mundo que construyó se derrumba pieza a pieza. La muerte es demasiado rápida, demasiado fácil para alguien como él». Ella le puso la mano en el brazo, con delicadeza. «Tráelo a la luz», le susurró. «Deja que todo el mundo vea el monstruo que realmente es. Esa es la verdadera venganza». Marcus la miró durante un largo rato y luego bajó lentamente el arma. «Está bien», dijo, con la voz aún fría pero más suave. «Lo haremos a tu manera. Pero si vuelve a tocarte a ti o a los niños, nada me detendrá». Vivian asintió y en ese momento supo que la guerra estaba a punto de entrar en su fase final. Regresaron a Long Island a altas horas de la noche. Vivian estaba agotada después del viaje, pero su corazón se sentía más ligero que en mucho tiempo. Meredith había aceptado. Vivian tenía un testigo, tenía pruebas, tenía una oportunidad de ganar. Pero Preston Ashford no era el tipo de hombre que se quedaría quieto esperando la muerte. 3 días después del viaje a Vermont, Victor entró en la oficina de Marcus con el rostro tenso y dijo en voz baja que su gente había visto a 3 sicarios vigilando la finca, que eran de Chicago y que el contrato era de $500,000. Marcus no se sorprendió. Sabía que Preston contraatacaría. Preston era un cobarde que nunca quería ensuciarse las manos, pero tenía dinero, y el dinero podía comprar la muerte de cualquiera. Marcus preguntó, «Frío como el hielo, solo 3». Victor asintió y dijo que Preston lo estaba subestimando. Marcus se levantó, se puso la chaqueta del traje y revisó la pistola que guardaba en el cajón de su escritorio. Le dijo a Victor que mantuviera a Vivian dentro, que reforzara la protección fuera de su habitación y que no le dijera lo que estaba pasando. Victor dudó y dijo que ella preguntaría, pero Marcus lo interrumpió y le dijo que le dijera que tenía algo que hacer, que era asunto suyo y no de ella. Esa noche, Marcus desapareció de la finca. Vivian no sabía a dónde había ido. Solo sabía que cuando se despertó a la mañana siguiente, él aún no había regresado y Victor se negaba a responder a sus preguntas. Estaba preocupada. Tenía miedo, pero también lo entendía. Marcus la estaba protegiendo de la única manera que sabía. En un almacén abandonado de Brooklyn,
Los 3 sicarios contratados estaban atados a sillas, con sangre brotando de las heridas en sus rostros. A su alrededor, los hombres de Marcus permanecían en silencio como fantasmas. Marcus entró, con una débil luz iluminando su rostro frío como el hielo. Acercó una silla y se sentó frente al líder, un hombre con una larga cicatriz que le cruzaba la mejilla. Marcus preguntó con calma, ¿quién los contrató? Como si estuviera preguntando por el tiempo. El hombre con la cicatriz escupió al suelo y dijo que no lo sabía. El contrato había llegado a través de un intermediario. Marcus asintió sin sorprenderse. Ya sabía la respuesta antes de preguntar. Solo quería oírla en voz alta. Entonces Marcus dijo lentamente el nombre de Preston Ashford y les preguntó si entendían con quién se le estaban metiendo. El hombre con la cicatriz se burló y dijo que era un hombre de negocios con mucho dinero y que a ellos no les importaba. Marcus sonrió, una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Les dijo que no sabían quién era, pero que lo sabrían. Se puso de pie, se quitó la chaqueta del traje y se arremangó. Víctor le entregó un par de alicates. Marcus dijo que iba a enviar un mensaje a Preston Ashford y que ellos serían los encargados de llevarlo. Nunca se habló de lo que ocurrió en ese almacén aquella noche. La gente de Marcus lo limpió todo tan a fondo que no quedó nada. Pero a la mañana siguiente, Preston Ashford recibió una caja de madera en su oficina de Miami. Dentro había 3 dedos meñiques y un trozo de papel con una línea escrita a mano que decía, «La próxima vez será cara. K». Preston se quedó mirando la caja, con el rostro pálido como el de un cadáver. Le temblaban tanto las manos que tuvo que agarrarse al borde del escritorio para no caer al suelo. Sabía perfectamente de quién era esa K. Sabía que había metido la pata, pero ya había ido demasiado lejos como para detenerse. De vuelta en Long Island, Marcus regresó por la tarde. Se duchó, se cambió de ropa y se movió por la casa como si nada hubiera pasado. Cuando bajó al salón, Vivian lo estaba esperando. Le preguntó dónde había estado toda la noche, con los ojos llenos de preocupación. Marcus la miró. No mintió, pero tampoco le dijo la verdad. Le dijo que tenía algo que hacer y que no tenía por qué preocuparse. Vivian lo observó. Esos ojos grises que intentaban ocultar algo. Ella no era tonta. Sabía que él había hecho algo la noche anterior. Sabía que tenía que ver con Preston. Y sabía que no debía insistir más. En cambio, le preguntó suavemente si estaba herido. Marcus parpadeó, sorprendido por la pregunta. Se preparó para la ira, para el juicio, para el miedo, pero no para la preocupación. Le dijo que no, que estaba bien. Vivian asintió, se acercó y le puso la mano en el brazo. Le dio las gracias en voz baja por protegerla. Marcus miró la pequeña mano que tenía en el brazo, la mano de una mujer que sabía que él era un monstruo y aún así se quedaba a su lado. La mano de una mujer que no le preguntó qué había hecho, solo si estaba herido. Le cubrió la mano con la suya y la apretó suavemente. Le dijo que siempre la protegería, a cualquier precio. Y, por primera vez, Vivian creyó que esa promesa no eran solo palabras. El Tribunal Federal de Manhattan nunca había visto una vista que atrajera tanta atención. Los periodistas abarrotaban la acera frente al edificio. Las cámaras no dejaban de grabar. Toda la ciudad estaba pendiente del caso entre Preston Ashford, un respetado magnate inmobiliario, y Vivian Ashford, la esposa abandonada a la que él había tildado de mentalmente inestable. Vivian entró en la sala del tribunal con un sencillo vestido azul marino, el pelo recogido en un moño pulcro y el rostro sereno, aunque su corazón latía descontroladamente en su pecho. Marcus caminaba a su lado, no como un jefe de la mafia, sino como su protector. Llevaba un traje negro, gafas de sol oscuras, y se sentó directamente detrás de ella, como una fortaleza silenciosa. Preston se sentó al otro lado, flanqueado por el equipo legal más caro que se podía contratar en Nueva York. Intentó mantener su habitual confianza, pero Vivian notó las arrugas de preocupación en su frente. Observó cómo su mirada se desviaba hacia la puerta, como si estuviera buscando una vía de escape. La jueza Margaret Thornton golpeó el mazo y comenzó la sesión. Jonathan Pierce, el abogado de Vivian, se puso de pie. Era un hombre de 50 años con cabello plateado y ojos afilados como cuchillos. 30 años de profesión le habían enseñado cómo destruir a un oponente con la verdad. Se dirigió al tribunal, con voz que resonaba en toda la sala, y dijo que hoy demostraría que Preston Ashford no solo era un marido terrible,
sino también un estafador sistemático, un falsificador de documentos federales y un hombre que había conspirado para arruinar la vida de muchas mujeres a lo largo de los años. Preston soltó una risa burlona, pero la sonrisa se le borró en el momento en que Jonathan proyectó los documentos de la memoria USB de Bianca en la pantalla. Jonathan identificó el acuerdo de renuncia a la custodia que Preston afirmaba que Vivian había firmado 6 meses antes del divorcio, amplió la firma y presentó el análisis de 3 expertos independientes, todos los cuales confirmaban que la firma era falsa. Un murmullo se extendió por la sala. Preston se inclinó hacia su abogado y le susurró algo, con el rostro enrojecido. Jonathan siguió exponiendo cada prueba por turno. Un formulario de consentimiento médico de emergencia, falsificado, que habría permitido a Preston decidir el destino de los fetos si Vivian hubiera muerto. Correos electrónicos con su abogado en los que discutían cómo destruir la reputación de su esposa. Y un plan detallado para enviar a los 3 niños a un orfanato después de ganar la custodia. Jonathan dijo que Preston no quería criar a sus hijos, solo quería castigar a una mujer que se atrevió a dejarlo. Entonces se llamó al primer testigo. Meredith Collins subió al estrado con la espalda recta y la mirada fija en Preston. Ya no era la mujer asustada que se escondía en Vermont. Era una guerrera que exigía justicia. Declaró que 6 años antes había sido la prometida de Preston Ashford y que él había arruinado su vida utilizando las mismas tácticas que ahora estaba utilizando contra Vivian. Pruebas falsificadas, acusaciones de enfermedad mental utilizadas como arma, destrucción de su carrera y su nombre. Contó todo, cada detalle, cada herida. Cada noche había llorado sola en un apartamento vacío después de perderlo todo. Preston se sentó allí mientras su rostro se ponía cada vez más pálido, hasta parecer un cadáver. El segundo testigo conmocionó aún más a la sala. Bianca Moretti subió al estrado, con el vientre claramente visible bajo el vestido. Era la amante por la que Preston había dejado a Vivian y ahora testificaba contra él. Bianca dijo que Preston la había golpeado, que la primera vez fue 2 meses después de mudarse con él, que él le dijo que era culpa suya y ella le creyó, pero luego encontró la memoria USB en su caja fuerte y se dio cuenta de que no era la primera víctima y que no sería la última. La sala del tribunal estalló. Los periodistas escribían frenéticamente. El juez Thornton golpeó el mazo una y otra vez para restablecer el orden. Preston se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la rabia, gritando que ella mentía, que todos mentían, que era una conspiración. El juez Thornton le ordenó que se sentara inmediatamente, pero Preston no le hizo caso. Se volvió hacia Vivian, con los ojos inyectados en sangre como un animal acorralado, y le gritó que lo pagaría, que creía que podía vencerlo, que la destruiría. Antes de que pudiera decir nada más, 2 agentes federales entraron en la sala. Uno de ellos anunció que Preston Ashford estaba detenido por falsificación de documentos federales, fraude a la seguridad social y obstrucción a la justicia. Le informó de su derecho a permanecer en silencio y le advirtió de que todo lo que dijera podría ser utilizado en su contra en el juicio. El clic de las esposas al cerrarse resonó en la sala como un canto de victoria. Preston fue conducido fuera de la sala, todavía gritando amenazas sin sentido, y le lanzó a Vivian una última mirada llena de odio. Pero Vivian ya no tenía miedo. Se quedó allí de pie con lágrimas corriéndole por las mejillas, no por el dolor, sino por el alivio, por la justicia, por saber que la pesadilla había terminado por fin. El juez Thornton golpeó el martillo por última vez y dictaminó que la custodia total pertenecía a la madre, Vivian Ashford. En ese momento, Vivian se volvió y miró a Marcus. Él seguía allí sentado, y sus ojos grises eran más tiernos que nunca. Ella había ganado. Ellos habían ganado. Una semana después de la vista, Preston Ashford fue acusado formalmente de 17 delitos federales. Sus abogados dijeron que podría enfrentarse a entre 15 y 20 años de prisión. Su imperio inmobiliario se derrumbó como un castillo de naipes. Sus socios le dieron la espalda. Los bancos congelaron sus cuentas. Los medios de comunicación desenterraron todos los oscuros secretos que había ocultado durante años. Preston Ashford, que una vez fue un rey, ahora era solo un criminal a la espera de juicio. Vivian se quedó de pie en la habitación, mirando a sus 3 bebés que dormían en sus cunas. Les habían dado el alta 2 semanas antes y cada día estaban más fuertes, sanos y hermosos. Los había llamado Emma, Noah y Lily. 3 angelitos por los que casi había pagado con su vida.
Junto a las cunas había maletas ya hechas. Había decidido marcharse. No porque no estuviera agradecida a Marcus, no porque le tuviera miedo, sino porque no quería convertirse en una carga. Tenía a sus hijos de vuelta. Tenía el acuerdo de la demanda. Podía empezar de nuevo en algún lugar lejos de Manhattan, lejos de los recuerdos dolorosos, lejos del mundo subterráneo al que pertenecía Marcus. Ibas a irte sin despedirte. La voz grave provenía de la puerta. Viven se giró y vio a Marcus apoyado en el marco, con sus ojos grises fijos en ella, y una expresión que no podía descifrar. Iba a escribir una carta, dijo en voz baja. No sabía qué decir cara a cara. Marcus entró en la habitación y se detuvo a unos metros de distancia. Entonces, déjame hablar primero, dijo. Ella lo miró y esperó. Marcus respiró lentamente. No estaba acostumbrado a esto, hablar de sentimientos, del pasado, de heridas que no habían sanado. Pero sabía que si no hablaba ahora, la perdería para siempre. Ya sabes sobre Daniel. Comenzó con la voz más baja de lo habitual. Mi hermano, el que murió porque Preston nos traicionó hace 8 años. Vivian asintió. Lo recordaba. Nunca lo olvidaría. Daniel era la única persona de mi familia que aún creía en algo bueno. Marcus continuó. Mi padre me enseñó a matar antes de enseñarme a amar. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Pero Daniel era diferente. Tenía un corazón puro. Creía que yo podía convertirme en alguien mejor. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Cuando Daniel murió, la mejor parte de mí murió con él. Juré que me vengaría de Preston. Esperé 8 años. Y cuando te desmayaste delante de mí aquella noche, cuando supe que era su esposa, él miró a los ojos de Vivian. Pensé que era una oportunidad. Salvarte, protegerte, utilizarte como una pieza en el tablero para destruir a Preston. Ese fue mi primer pensamiento. No lo voy a negar. Vivian sintió que se le encogía el corazón. Lo había sospechado, pero oírlo decir a Marcus le dolía. Pero entonces todo cambió, dijo Marcus, suavizando la voz. Tú no eras una pieza. Eras la mujer más fuerte que había conocido jamás. Sabías quién era yo, lo que había hecho, cuánta sangre tenía en mis manos. Y no huiste, no me juzgaste, me preguntaste si estaba herido. Dio un paso hacia ella. Miraste dentro de la oscuridad que hay en mí y no te asustaste. Viste al monstruo y te quedaste. Me diste algo que nadie me había dado desde que murió Daniel. ¿Qué? Susurró Vivian. Una razón para ser mejor. Se hizo el silencio. Marcus levantó la mano y le acarició la mejilla, secándole una lágrima que ella ni siquiera había notado. No te merezco, dijo. Lo sé. Mis manos están manchadas. Mi alma está oscura. Pero si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida protegiéndote a ti y a los niños. No por odio hacia Preston, sino porque se detuvo como si la siguiente palabra fuera demasiado difícil de decir. Porque te amo. Vivian lo miró esos ojos grises que antes habían sido de hielo y ahora ardían con un fuego más suave. Miró el rostro de un jefe de la mafia que estaba frente a ella sin armadura, sin armas, solo con un corazón desnudo esperando su juicio. Pensó en Preston, que le había dicho, te amo, con palabras melosas mientras escondía una navaja a sus espaldas. Pensó en Marcus, que nunca pronunciaba frases bonitas, pero que había estado a su lado en todas las tormentas. Le puso la mano en el pecho, donde su corazón latía con fuerza bajo la camisa. «Crees que eres la oscuridad», susurró. «Pero la oscuridad no salva a la gente. La oscuridad no se queda despierta toda la noche junto a una cama de hospital. La oscuridad no llora cuando estoy a punto de morir en una mesa de operaciones». Sonrió, con las lágrimas aún cayendo. «Eres un tipo diferente de luz, Marcus. El tipo de luz que solo la oscuridad puede crear». Se puso de puntillas y le dio un suave beso en la boca. «Me quedo». 1 año después, la finca de Long Island se llenó de las risas de los niños. Emma, Noah y Lily ya podían gatear, balbuceaban sus primeros sonidos y aprendían a mantenerse en pie sobre sus diminutas piernas. La casa que antes parecía fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida, con juguetes de colores vivos, preciosas cunas y el cálido olor de la leche cada mañana. Vivian se asomó a la ventana del salón y miró al jardín, donde Marcus estaba sentado en la hierba con los 3 niños. Emma le agarró el dedo y se rió. Noah intentaba subirse a su regazo. Lily yacía contra su pecho, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente el rostro del hombre al que llamaba papá. Papá.
La palabra había surgido por primera vez 2 meses antes, cuando Emma señaló a Marcus y balbuceó, «Baba». Marcus se había quedado paralizado, con los ojos grises brillando de una manera que Viven nunca había visto. El jefe mafioso más poderoso de la costa este había llorado por un nombre pronunciado por una niña que no compartía su sangre. Viven sonrió y salió al exterior. Marcus la miró, con una rara sonrisa en los labios. Hace un año ella no habría imaginado que ese rostro pudiera sonreír. Hace un año pensaba que su vida había terminado en la acera de la Quinta Avenida. Ahora tenía una familia. Marcus seguía siendo el jefe. Seguía dirigiendo su imperio del Hampa. Seguía asistiendo a reuniones secretas. Seguía llevando un nombre que infundía miedo a sus enemigos. Pero había cambiado. Se acabaron las limpiezas despiadadas. Se acabó la violencia sin sentido. Estableció nuevos límites para su organización. Nada de mujeres ni niños. Nada de negocios que destruyeran familias. Víctor dice que tienes una reunión esta noche, dijo Viven mientras se sentaba a su lado. Marcus asintió. Chicago quiere renegociar el acuerdo. ¿Llegarás tarde a casa? La miró y luego miró a los 3 niños que jugaban. No, dijo. Volveré a tiempo para cenar. Víctor salió por la puerta trasera, con el rostro tan frío como siempre, pero Vivian notó que la comisura de sus labios se levantaba ligeramente cuando miraba a los niños. Jefe, hay un problema en Brooklyn, informó Víctor. Marcus se levantó, pero antes de irse, se agachó y besó a cada niño en la frente, y luego besó a Vivian en la boca. Volveré, dijo. Vivian lo vio alejarse, su alta figura desapareciendo más allá de la puerta. Sabía quién era él, sabía lo peligroso que era su mundo, pero también sabía que bajo la oscuridad había un corazón que había aprendido a amar. Esa noche, Marcus llegó a casa a tiempo para cenar, tal y como había prometido. Se sentaron alrededor de la mesa, los 3 niños en sus tronas, Vivian y Marcus uno frente al otro. Una comida familiar normal, algo que Vivian había creído que nunca tendría. Después de cenar, cuando los 3 niños se durmieron, Marcus se quedó junto a la ventana, mirando al mar. Vivian se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, le preguntó. Marcus se quedó callado un momento. Pienso en Daniel, respondió. En lo que diría si pudiera verme ahora. ¿Qué diría? Marcus sonrió con sus ojos grises llenos de ternura. Diría que por fin he encontrado algo que vale la pena proteger. Vivian le apretó la mano con más fuerza. Afuera, el océano seguía rompiendo en olas. El inframundo seguía envuelto en la oscuridad. Pero dentro de esta finca había una familia. Había amor. Había luz. La oscuridad no desapareció. Solo encontró algo que merecía la pena proteger. Esta historia es la prueba de que, por muy oscura que se vuelva la vida, siempre se puede encontrar la luz. Que incluso las heridas más profundas pueden curarse con amor y sinceridad. A veces, quienes nos salvan no son ángeles, sino personas que llevan su propia oscuridad y aún así deciden permanecer a nuestro lado cuando todo el mundo nos da la espalda. Recuerda que el valor de una persona no se define por el pasado que lleva consigo, sino por lo que decide hacer con el futuro. Si esta historia te ha llegado al corazón, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. No olvides darle a me gusta y compartir este video con tus seres queridos para que tengamos más motivación para ofrecerte historias significativas cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentías que todo se derrumbaba, solo para encontrar algo milagroso que nunca esperabas? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias y los sentimientos más profundos de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video mucha salud, una vida alegre y un alma en paz todos los días. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y hasta el próximo video.